Por acá el profesor Philip, estoy realizando un video para retroalimentar la realización del cuestionario número 3 de comprensión de lectura y vocabulario contextual correspondiente a lo trabajado durante el 17 de agosto y el 4 de septiembre en el taller de lenguaje, como bien está planteado en este mismo trabajo, que era correspondiente a la octava entrega. La revisión ahora corresponde a la novena entrega. Vamos a hacer una revisión relativamente rápida de los trabajos. No nos vamos a detener específicamente en los textos que ustedes ya leyeron, sino en la justificación pregunta por pregunta, como ha sido habitual en las revisiones anteriores. En cuanto al primer texto, ustedes recordarán que estamos frente a un tipo de texto argumentativo. Fernando Savater es un famoso pensador español, si mal no recuerdo, y en este fragmento del libro El valor de educar, él aborda el problema de la televisión, eh, de los efectos de la televisión específicamente en los niños. ¿Ya? ¿Cómo se plantea acá? ¿Ya? La revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo por su influencia en los niños. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, él hace una defensa solamente para recordar, es que el problema es lo que está destacado acá en amarillo principalmente, ¿ya? O un poco más, déjeme ver, claro, un poco más en este que está destacado, que la televisión simplemente entrega toda la información, un exceso de información sin filtro a los niños, haciendo que precisamente no haya tabúes, no haya, como se plantea ahí, un embarullamiento, o sea, obstáculos que impiden que lo cuente todo. Si no se cuenta todo y a veces de la forma más literal posible, se plantea acá. Y eso genera, según el autor, un problema porque antes de que existiera la televisión, y aquí está el otro en amarillo, la información era revelada de manera paulatina, de a poco, ¿ya? Se salía de los dogmas familiares para que de a poco una persona estuviera entendiendo cómo funcionaba realmente el mundo. Pero ¿qué pasaba? Que eso cuando ya ocurría eso, lo hacía a una edad cuando estaba la persona lo suficientemente formada como para soportar mejor o peor esta perplejidad, quiere decir, para tomar por sí mismo una decisión en cuanto a qué es lo que cree y qué es lo que no. En cambio, a los niños no se les permite esto porque ellos aún no tienen formado el criterio, ¿cierto? Y tienen que ya conocer cómo es la realidad. Ese es el problema que plantea, independiente de que estemos de acuerdo o no, ese es el punto de vista de Sabater. Ahora, vamos con las palabras. Viene incertidumbre, que es una palabra clave en esta parte, si ustedes se están fijando, donde está planteado que cuando la información revelaba las alternativas posibles a los dogmas familiares, dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección, la persona estaba lo suficientemente formada para soportar mejor o peor la perplejidad. Incertidumbre es falta de certeza, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender cuando no estamos seguros de que algo es cierto. Eh, Falta de seguridad, por tanto. Entonces vamos viendo las alternativas que nos ofrecen. Y resolución, desconfianza, esas dos, yo creo que cualquiera de ustedes las eliminó de inmediato porque no tiene nada que ver con la inseguridad, ¿cierto? Con la falta de certeza. La falta de certeza con la extrañeza, vamos a ver, con la extrañeza de la elección, no es que le resulte extraño a las personas la elección en sí, sino que no están seguros por, porque tienen que enfrentar lo que la información revelada, lo que aparece acá, perdón, tienen que enfrentar la información revelada, ¿ya? Con los posibles dogmas familiares con los que cargan. Y esa contraposición es la que los sume en esta incertidumbre. Pero eso no es que no está diciendo que le provoque extrañeza, sino lo que le provoca es estos dos que están acá abajo, o cierta duda o cierta vacilación. ¿Por qué vamos a escoger en este caso la apropiada? Esa la elimino, me equivoqué. ¿Cuáles son los criterios? Porque uno dice, efectivamente, si aquí yo estoy entre las alternativas posibles de la información revelada y los dogmas familiares, ¿ok? Dando paso a la angustiosa incertidumbre de la elección. Incertidumbre tiene que ver más con la falta de seguridad, ¿cierto? En ese sentido tenemos que ver cuál de estos dos es más apropiado y pensémoslo en contexto. O sea, yo tengo la duda, pucha, no estoy seguro, dice uno, tengo la duda si elijo una o elijo otra, y podría ser duda.
¿ya? Sin embargo, acá las personas que elaboraron esto consideran que es mejor vacilación. Cada uno te podrá juzgar. Yo creo que yo de hecho cuando lo realicé, les voy a hacer una confesión, yo marqué duda. Creía que era más apropiado que vacilación, más que nada por el contexto, porque dando paso a la angustiosa vacilación de la elección, me parecía que era menos aplicable que duda. Sin embargo, según esta corrección, ustedes se van a dar cuenta que es vacilación la correcta. Yo creo que aquí se estimó más que nada esa, porque, porque generalmente una duda se da entre dos opciones. Esa es como la definición, de hecho. O sea, ¿lo hago o no lo hago? Esa es la duda. En cambio, aquí como que se plantea que la información revelaba las alternativas posibles, como que hay muchas alternativas posibles. Y cuando hay muchas alternativas posibles, la palabra duda no calza muy bien ahí, sino la inseguridad queda mejor por una vacilación, que es cuando hay muchas alternativas y no tan solo dos. ¿Ya? Yo creo que es por eso que se prioriza vacilación. Ahora vamos con hurtaban. Y esa es mucho más sencilla, creo yo, que es cuando está acá. Dice, la televisión ha terminado con ese progresivo desvelamiento, ojo con esa palabra, desvelamiento, de las realidades feroces e intensas de la vida humana. Las verdades de la carne y las verdades de la fuerza se hurtaban, ¿ok? Eso es lo que se roba, las verdades. Se hurtaban antes a las miradas infantiles, cubriéndolas con un velo de recato. Ojo que allá arriba dice desvelamiento, ¿ya? Y acá dice cubriéndolas con un velo. El desvelamiento es precisamente sacar el velo, ¿ya? Entonces se hurtaban cubriéndolas con un velo, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice. Se hurtaban, ¿ya? Y tiene relación, se proyectaban, se ocultaban, se minimizaban, se esquivaban o se robaban. Ya como que uno podría haber dicho como robaban, porque hurtar y robar es como lo mismo. Sin embargo, tenemos que ver el contexto, y desvelamiento y cubriéndolas con un velo, nos damos cuenta que la verdad, más que ser robada, ya lo que es más apropiado es que se ocultaban. Se ocultaban antes a las miradas. Eso quiere decir como que se hurtaban en el sentido de que no se les permitía que las miradas las observasen. Pero es mucho más apropiado que robaban, que eso sería un sinónimo más literal, robar, ¿ya? Decir cubrir por el contexto. Fíjense, insisto, desvelamiento por acá arriba, ¿ya? Cubriéndolas con un velo. Entonces, sin duda queda mucho mejor el sinónimo de ocultar, que tiene relación más con el sinónimo, con el significado connotativo de la palabra hurtar, que con el denotativo del diccionario. La pregunta 3 plantea que según el párrafo 1, antes de la aparición de la televisión, ¿cuáles eran las dos fuentes principales de información? Esta es la pregunta, ¿ya? Fuentes principales de información en los procesos de educación infantil. Y vamos a esa parte que está acá, marcado en verde. Dice: las dos fuentes principales de información eran, por un lado, los libros, que exigían un largo aprendizaje para ser descifrados y comprendidos, y por otro, las lecciones orales de padres y maestros, dosificadas sabiamente. Eso es. Entonces tenemos que ver, porque aquí hay una paráfrasis, hay un parafraseo, un explicar con otras palabras esto mismo. Entonces tenemos que ver cuál es la opción que calza mejor, ¿ya? Y efectivamente la opción que calza mejor, y yo creo que la mayoría, si no todos de ustedes lo detectaron, es esta, porque había dicho ya que los libros eran una fuente. Entonces acá dice los textos de estudio y las enseñanzas orales de padres y maestros. Otra forma de decirlo es enseñanzas orales de la familia y la escuela, ya, que es lo que está acá. Todas las demás no responden bien a esa detección que habíamos hecho, ¿ya? Así que esa, por supuesto, que aparece textual, solamente que hay que cambiar la forma de las palabras, pero es textual la respuesta. Vamos ahora con la pregunta 4, que es una pregunta de interpretación general y de evaluación, que es cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior por completo, ¿ya? Y sin duda, por lo que conversamos en un momento al inicio, cuando detectamos cuál era el propósito argumentativo, ya que es un texto argumentativo, hay una tesis, ¿ya? Hay una tesis que el autor quiere defender. Entonces, finalmente, ¿cuál es el propósito comunicativo del fragmento? Defender esa tesis. Ahora, ¿cuál es la tesis que se defiende? Vamos a ver que, sin duda alguna,
el problema que plantea el autor es que la televisión entrega información de diversa índole sin ningún tipo de filtros. Todo llega. Ya, vamos a ver las otras de manera rápida. El aporte de la televisión a los niños es nulo, pues la mayoría de los programas no son culturales para nada, en ningún caso, porque no habla de eso. Aunque lo pueda pensar, no habla de eso. ¿Ya? Manifestar que la televisión ha introducido un quiebre en la cultura familiar al convertirse en el centro de atracciones, tampoco, jamás habla de ello. ¿Ya? Esos son problemas que como que se pueden desprender de la televisión tal vez, pero no, el autor no lo defiende. Confirmar que el gran éxito de la televisión se debe a que satisface los intereses culturales, tampoco. Afirmar que el rol social de la televisión se ha dibujado en virtud de la permanente búsqueda de audiencia, para nada. Sin duda alguna, esto no tiene por dónde ser ninguna de las otras, no hay ninguna marca textual que se refiere a esos temas, no es más que esa. O sea, quiere decir que la televisión no tiene filtro, esa es la crítica. Y llega a los niños, los llega de verdad, los llena de verdad, pero cuando todavía, según el autor, que es bien conservador, ustedes se darán cuenta, según el autor, cuando los niños todavía no están preparados para enfrentar esa verdad. Ese es el problema. Por supuesto, después plantea la perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor en el fragmento anterior respecto de la televisión. Sin duda alguna, nadie podría pensar que es objetiva, que es neutral, ¿ya? Sí es parcial porque toma parte, pero también es reflexiva porque es reflexión. Pero lo que predomina precisamente es centrarse en los problemas, en los aspectos negativos de la televisión. Por lo tanto, es mucho más apropiado decir que es una perspectiva crítica, ya que realiza una crítica a la televisión. Vamos después viendo esta parte que yo tampoco no estoy tan de acuerdo con la que en este caso está marcada como alternativa correcta. Dice, vamos a esa parte cuando está aquí literal, que es lo que está en amarillo. Pero la televisión rompe esos tabúes y con generoso embarullamiento lo cuenta todo. Deja todos los misterios con el culo al aire y la mayoría de las veces de la forma más literal posible. ¿Ya? Cuenta todo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, acá, cuando está esta expresión popular que está en cursivas con el culo al aire, se pregunta ¿qué pretende hacer? ¿Qué es lo que hace esa expresión? ¿Ya? Y hay varias alternativas donde vamos a decir la que yo pensaba. Yo creo, y de hecho la defiendo un poco, que la B, que es pretender poner un toque de humor a la materia tratada, yo creo que esa es. O sea, que esa debería haber sido. ¿Por qué? Porque con el culo al aire es una expresión así como de que se muestra, ¿cierto? De que se exhibe. Se exhiben estos misterios, ¿ya? Pero lo que dice acá, y la mayoría de las veces de la forma más literal posible. ¿Y qué está diciendo ahí? Que efectivamente, como es de la forma más literal, eso yo creo que está haciendo un ataque directo a los desnudos en la televisión. Porque esa es la forma literal, o sea, demostrar efectivamente culos al aire. Y me pareció una forma muy graciosa de decirlo, porque cuando dice con el culo al aire está siendo metafórico, pero cuando dice de la forma más literal posible está haciendo todo lo contrario a metafórico, está siendo también literal. Y ahí es donde se refiere al porno, tal vez, o a la publicidad donde muestran muchos desnudos. Y eso a mí me pareció gracioso. Entonces yo, en verdad, hubiera puesto que esta es la alternativa correcta. Pero según la pauta, lo que hace supuestamente este autor en verdad para utilizar eso es enfatizar su postura, enfatizarla con un recurso estilístico que no es propio del tipo de discurso. Y efectivamente, o sea, es un recurso estilístico que no es propio, ¿ya? Que no es propio. Entonces, lo que dicen, lo que uno entiende al poner esta como correcta, es que más importante que demostrar que el emisor tiene un manejo del lenguaje formal y coloquial, como plantea la alternativa A, ¿ya? Más que hacer comprensible el fragmento a todo tipo de lector, que yo creo que esa no tenía por dónde, ya que el texto en sí es complejo y aunque le pongan una parte que es como un lenguaje más popular o coloquial, eso no lo va a hacer comprensible en general, ¿ya? Y por supuesto no hay enojo ni apasionamiento, ¿ya? Pero más que eso, más que incluso un toque de humor, dicen la pauta, esto es lo que nosotros tenemos que entender, no es que hay una pauta que lo explique, pero al marcar la alternativa D, que lo más importante es enfatizar, llamar la atención, así como la rabia incluso, como aquí dice el enojo, pero no, pero estamos hablando así como de la indignación,
así como que me salgo de mis cabales y enfatizo mi postura con un recurso estilístico extra. Pero insisto, yo hubiera puesto la B. Ya, ahí, bueno, apreciaciones. Vamos ahora con la 7, que es bien interesante porque la 7 pregunta por en cuál de las siguientes opciones aparece un prejuicio expuesto en el fragmento con relación al tema de la televisión. Ojo, lean bien, es que esta pregunta para responderle hay que leerla bien. ¿En cuál aparece un prejuicio expuesto en el fragmento con relación al tema de la televisión? Todas las alternativas que aparecen son citas textuales. Entonces hay que preguntarse cuál presenta un prejuicio sobre la televisión, ¿ya? Y vamos viendo, dice, la revolución que la televisión causa en la familia, sobre todo en su influencia en los niños, nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos. Y aquí estamos, de inmediato detectamos un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? La perversidad bien sabida de sus contenidos. Como que ya dice que todos nosotros sabemos que la televisión tiene contenidos, o sea, que hay perversidad, que sus contenidos son perversos. Eso en otras palabras, ¿ya? Todos lo sabemos. Es como, hay un prejuicio. Después decimos, bueno, en verdad no me voy a detener en otros porque si ustedes los leyeron se van a dar cuenta que en verdad no están presentadas como prejuicio. Por ejemplo, la última dice, los niños ven en la pantalla escenas de sexo y matanzas bélicas. Ya, está describiendo nomás. No está diciendo nada más. No hay un prejuicio, no hay un conocimiento asumido detrás de eso. Simplemente lo está presentando la información. ¿Ya? Por ejemplo, acá no está diciendo, por ejemplo, si dijera en la alternativa A, si el autor dijera, los contenidos de la televisión son perversos. Eso no sería un prejuicio. Pero al momento de decir, nada tiene que ver con la perversidad bien sabida de sus contenidos, da por hecho, da por sentado que nosotros estamos de acuerdo con él, por lo tanto ni siquiera tiene que defender esa postura, sino simplemente apela al prejuicio que nosotros debemos reconocer de que el contenido de la televisión es perverso. ¿Ya? A eso se refiere, así que por supuesto que es esa. La última del texto, que es la 8, dice, según el emisor, la televisión tiene un impacto en la sociedad actual porque, ¿ya? Y tiene todas estas opciones, pero la pregunta, todo esto tiene que ver con es como un resumen, tiene que ver con el tema general. Y ya habíamos dicho que la idea que presenta es que la televisión no hace un filtro y les entrega a los niños, ya que es el problema que plantea, les entrega el conocimiento sin mediar ningún tipo de criterio y sin que por lo tanto los niños requieran de conocimientos previos. Y eso es perfectamente lo que dice la alternativa C, ¿ya? Si ustedes lo leen, no hay ninguna otra. ¿Ya? Por ejemplo, la B, mire, fíjense lo que dice la B, tiene un impacto en la sociedad actual porque le entrega al niño herramientas, ojo, herramientas que le permiten enfrentar la cruda de realidad. Y es precisamente lo contrario. Les entrega a la televisión, según el autor, les entrega a los niños la cruda realidad, pero no les entrega herramientas para poder enfrentarla. Esa es la crítica. Entonces, por eso es que la C calza mucho mejor. En ningún caso habla de este problema de que reduce los espacios de comunicación. Tampoco, por supuesto, no plantea que es algo que alguien podría defender, que la televisión permite que los niños desarrollen de manera anticipada su espíritu crítico. ¿Ya? Tampoco va con esto. Ejerce una influencia en el niño a presentar patrones conductuales que muchas veces van en contra de lo que la familia les ha enseñado. No, les entrega información sin criterio. Eso es, no patrones conductuales. No está diciendo eso el autor, por lo tanto es la C, sin lugar a dudas. ¿Ya? Bueno, y así es como pasamos al texto 2, que es muy breve y que tiene solamente dos preguntas, una de alternativa y otra una de vocabulario contextual y otra de comprensión. ¿Ya? Es un texto, un narrativo, decíamos, de Galeano, un fragmento muy muy cortito de un libro muy lindo que se llama Memoria del Fuego, que tiene puros relatos cortos de esta índole, ¿ya? Y este que se llama Plena Luz es como la crónica de cuando un conquistador, tenemos que entenderlo así, no sé si se llega a entender, pero Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un conquistador español y llega o tal vez portugués, no estoy seguro, y llega a la zona donde están las cataratas de Iguazú, en esto que es la actual triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en esa zona, ¿ok? Y observa estas cataratas las cataratas de Iguazú de manera cautivante, ¿ya? Entonces se impresiona mucho,
Ya, vamos a leer el último párrafo que es trascendental para la última pregunta y dice, para descubrir esta lluvia de Dios ha caminado cabeza de vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Para verla ha nacido con ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Y está la primera pregunta que tiene que ver con la palabra de vocabulario contextual, estrepitosos. ¿Ya? ¿Qué palabra reemplaza? Y vamos a estrepitosos. ¿Ya? Que es cuando está hablando de las cataratas de Iguazú, de cómo los torrentes de agua, que son estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos. Está hablando le está dando características a este cuerpo de agua, ¿cierto? Y estrepitoso viene también de estrépito. ¿Qué es un estrépito? Es un ruido muy potente. Y efectivamente nosotros, aunque nunca hayamos estado frente a las cataratas de Iguazú, incluso aunque no hayamos estado en vivo frente a otras cataratas, podemos entender que deben ser muy ruidosas, porque son miles, quizás millones de litros de agua que caen por segundo, ya a una fuerza, por supuesto, depende de la altura de esta catarata, pero una fuerza potente, entonces hay mucho ruido ahí. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando dice estrepitosos, ¿cuál es de esto? Dice que tiene relación con eso, con esa característica del ruido, y por supuesto que es estruendosos, ninguno más. Ni amenazadores, ni impresionantes, ni abundantes, ni enormes. ¿Ya? No hay duda. Ahora, acá planteamos, y por eso leímos el tercer párrafo, dice, de este párrafo se concluye que para el emisor la llegada de Álvar Núñez de Cabeza de Vaca a las cataratas de Iguazú constituye, y las alternativas son el hecho más trascendental de su vida, y puede ser porque vamos viendo, dice, lo que le quede de vida será de regalo, porque para verla ha nacido con ojos en la cara, ya para eso nació, nada más, ya. Entonces, lo que le quede de vida será de regalo. Puede ser, por supuesto que sí. Después tenemos la otra alternativa que dice el cumplimiento de todas sus expectativas materiales. Esto de expectativas materiales es lo que un poco se rompe, porque las expectativas materiales tienen que ver con logros materiales. Y aquí, sin duda, es un logro casi espiritual. Por algo le dice para descubrir esta lluvia de Dios. Ya es un logro espiritual que él ha conseguido. Después vamos a ver qué dice la finalización de un viaje después de muchas penurias. O sea, efectivamente la llegada de Álvar Núñez, como lo dice ahí, constituye eso, el final de un viaje. Para eso ha recorrido, ha caminado la mitad del mundo, ha navegado la otra mitad. Para eso ha sufrido naufragios y penares. Puede ser, hay que ver cuál es más importante. Si la o la C. El descubrimiento más importante de su vida, si ustedes se fijan, el hecho más trascendental y el descubrimiento más importante son similares. Pero la pregunta es, descubrimiento, y ahí es donde está la clave, ¿ya? Sin duda, él sabía que existía. Para eso él había ido. Por lo tanto, tenemos que, aquí la inferencia es que él ya la conocía. O sea, no la conocía a él, pero sabía que existía esto, ¿ya? Entonces, por eso no es un descubrimiento, porque dice, para eso ha caminado tanto, ¿cierto? Para verla. ¿Ok? Esa lluvia de Dios. Entonces ahí podríamos nosotros descartar esta. La consideración de las cataratas como un lugar sagrado, sí, esa también podría ser, porque está interesante, ¿ya? Entonces tenemos tres alternativas, la A, la C o la E, que podrían ser, que no las descartamos de plano, ¿ya? Pero tenemos que ver qué es más importante, ¿ok? Y acá, y yo estoy totalmente de acuerdo con la pauta, se plantea lo siguiente, que es una lluvia de Dios. Y nosotros entendemos que es un hombre de Dios. Ojo, vamos también a lo que decía más arriba. Mira, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. O sea, es un lugar, en otras palabras, demasiado hermoso, pero demasiado hermoso. No sé si ustedes han ido alguna vez, si alguno ha tenido la suerte, si no, vaya a las cataratas de Iguazú porque no se va a arrepentir. Bueno, independiente de eso, vamos viendo que para eso lo ha hecho, pero lo más importante, ya que nos tenemos que referir al tercer párrafo, es cómo termina el relato, porque por algo se pusieron estas frases al final, por algo el autor quiso hacer hincapié en estas frases finales y las puso en posición de foco. Para verla ha nacido con los ojos en la cara, o sea, es el propósito de su vida ha sido conocer las cataratas de Iguazú. Para eso, al menos en lo que él siente, para eso nació. Y todo lo que venga después de la vida va a ser un regalo, porque ya cumplió con el sentido de su vida, con su propósito. Por lo tanto, lo que en verdad es más importante es que este hecho de conocer las cataratas se transforma en el hecho más trascendental de su vida, y no hay duda alguna.
Bueno, el tercer texto es un texto no literario, es una entrevista, ¿ya? Que tiene que ver con no sé bien, me parece que es el director de, no lo conozco, me parece que es el director de películas, eso es lo que nosotros tenemos que entender, Ridley Scott, y el foco de la entrevista es eh, conversar un poco acerca de la producción de sus películas de época en general y específicamente de esta película del Reino de los Cielos que tiene que ver con la época de las cruzadas. ¿Ya? Y le hace varias preguntas, vamos a leer solamente las preguntas. O mejor no leamos nada, vamos mejor a las preguntas del texto y ahí vamos a ir volviendo arriba. ¿Ya? La primera palabra es rodaje. Y bueno, y es la única palabra de vocabulario contextual. Rodaje. ¿Ya? Y si se fijan, incluso sin ver el contexto todavía, son puras palabras que tienen que ver con el lenguaje del cine, producción, edición, grabación, montaje y filmación. ¿Ya? Todas tienen que ver con el lenguaje del cine, entonces tal vez va a ser un poco complicada, pero vamos a ver dónde está. Dice, rodaje. Esa estaba acá, la voy a marcar. Ya dice, eran sueños de infancia como las películas de piratas de los westerns, pero hasta que no he conocido a Bill Monahan, el guionista de la película, no se presentó la oportunidad real. Lo conocí en el rodaje de La caída del halcón negro cuando leí un guión que había escrito para dirigirlo con el mismo título, Trípoli, etc. Que ahora está rodando con Russell Crowe. En el rodaje. Y ahí está la palabra. Entendemos que La caída del halcón negro, porque incluso me parece que se había mencionado en otro lado, y si no, nosotros tenemos que hacer la inferencia, es una película. ¿Ya? Y dice, lo conocí en el rodaje. Y ya entendemos que es un guionista. Eso entendemos, ya, porque a él el quien lo conoció en un rodaje de una película. Entonces vamos viendo. Lo conocí en la producción, en la edición, en la grabación, en el montaje o en la filmación. ¿Ya? Y aquí voy a ir al grano y voy a explicar de inmediato por qué. ¿Por qué es filmación? ¿Ya? Porque la filmación de una película incluye distintas etapas. ¿Ya? Y en las cuales la producción, la edición, la grabación, el montaje son distintas, son estas distintas etapas. Quiere decir, la palabra filmación es más general. No quiere decir específicamente que se estaba grabando en ese momento la película justo, ya, ni que se estaba preparando, que es como la etapa de producción, ni que se estaba editando, que sería la edición o el montaje, que el montaje también tiene que ver con la edición. No. Cuando habla del rodaje, habla del proceso de producción en general de la película. ¿Ya? Por eso es que el concepto también tiene que ser más general, y el concepto más general de estos es filmación. ¿Ya? Vamos ahora a la 12 que dice, a partir de las preguntas formuladas por el entrevistador se puede constatar que y vamos a leer las preguntas, son las preguntas, dice, primera pregunta, ¿cree que los conflictos religiosos actuales tienen una conexión histórica directa con lo que ocurrió en aquellos años de las cruzadas? Ya, aquí lo que está haciendo es tratando de conectar los conflictos religiosos actuales, ¿cierto?, con lo ocurrido en aquellos años, ya en la época de las cruzadas, que eso es la Edad Media, ¿cierto? Primera pregunta. La segunda es, ¿desde cuándo ha querido llevar a la pantalla la época de las cruzadas y qué lo ha hecho posible? ¿Ok? Como que le pregunta interés por la época de las cruzadas. Tercera pregunta. Aunque hace muchos años que quiere trasladar esta época a las pantallas, ¿es posible que ahora, después del clima mundial que se ha creado a partir del 11 de septiembre, la película adquiera un significado especial? O sea, lo que está haciendo acá es tratando, ¿cierto?, de relacionar los hechos que ocurrieron o el clima mundial, la sensación, el efecto que generaron los hechos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York, con la película, con la interpretación que se va a hacer de la película. ¿Ya? Entonces vamos viendo la alternativa. Relaciona el filme El Reino de los Cielos con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Claro, o sea, está tratando se puede constatar que está tratando de hacer eso. ¿Ya? Por otro lado, cuestione los valores de la fe de las grandes religiones. Eso está como que la primera pregunta, pero no, simplemente le está preguntando si relaciona los conflictos religiosos actuales con lo que pasa en las cruzadas, pero no está cuestionándolo, no en ningún caso cuestiona los valores de fe. Critica la temática del film La caída del halcón negro, eso no se plantea en ninguna pregunta. Conecta la última película con la filmografía de Kurosawa y Bergman, eso lo hace Ridley Scott en sí mismo, lo hace en una respuesta. Atribuye connotaciones negativas de carácter político a la película El Reino de los Cielos, para nada. ¿Ya? La única que podría ser, después vemos esto, es la alternativa A, porque precisamente le dice, oye, después vamos a esa pregunta,
Es posible que ahora, que se ha creado a partir del 11, después del clima mundial que se ha creado a partir del 11S, la película adquiere un significado especial. O sea, él ya lo está relacionando y por eso le hace esa pregunta. ¿Ok? Entonces es la única alternativa que nosotros podríamos creer. La 13 dice, Ridley Scott se siente identificado con la filmografía de Kurosawa en cuanto a... Y vamos a esa parte que es la segunda pregunta que le hace el entrevistador, que dice... La pregunta era desde cuándo quería llevar a la pantalla la época de las cruzadas. Y él dice que es una idea que se entroncan directamente con mi adolescencia, cuando muchas películas de épocas, especialmente las de Kurosawa y las de Bergman, me despertaron la pasión por los relatos de caballero. ¿Ya? Entonces se entiende acá que Kurosawa y Bergman realizaban películas de época. ¿Ya? Entonces vamos viendo la relación que dice. La estética, a ver, ¿por qué se siente identificado con la filmografía de Kurosawa? Porque se siente identificado en cuanto a la estética del cine que resalta valores humanos comunes en todas las épocas. Podría ser porque habla de las épocas, ¿cierto? Uno diría, podría ser, ¿ya? Pero también habla de valores humanos y eso no está mencionado, entonces eso es raro. La capacidad de ella, de la filmografía de Kurosawa, para evocar mundos fantásticos no, ¿cierto? Porque estaba hablando de películas de época, no de películas de fantasía. Y esta también la anularíamos, ¿cierto? Esto de valores humanos. Después dice, el hecho de compartir el mismo gusto por los personajes heroicos y caballerescos. Mira, podría ser esa, porque habla de hecho, dice, muchas películas de época me despertaron la pasión por los relatos de caballero. ¿Ya? No está diciendo que Kurosawa y Bergman hacía películas de caballeros, pero es una inferencia posible que uno podría hacer. ¿Ya? Después dice, la atracción que ambos tienen por temáticas de las épocas históricas. Y por ahí sí. ¿Ya? Porque antes no dijo que Kurosawa siente el mismo gusto que él por los personajes heroicos y caballerescos. Hubiera sido una inferencia, tal vez, pero esto es textual. Por supuesto que la D calza exactamente, ¿ya? Porque está hablando de que ambos tienen atracción por la temática de las películas situadas en diversas épocas históricas, ¿ya? Y la E no, porque Kurosawa no fue utilizado como ejemplo para específicamente desarrollar las películas basadas en la época de las cruzadas. La 14 dice, respecto de la relación entre su película y el atentado del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center en Nueva York, Scott señala que, ¿ya? Ojo, Scott, el entrevistador, el entrevistado, ¿ya? Dice, dado el contexto histórico puede tener sentido actual. Sí, eso puede ser porque vamos cuando está en esa pregunta, él dice, probablemente, porque acá le preguntan, ¿hay alguna relación, puede haber alguna relación entre la película o que eso adquiere un significado especial la película a partir de lo que pasó en el 11S? Y él dice, probablemente ahora es una película más importante, pero es así por pura coincidencia. ¿Ya? Dice que efectivamente puede, si lo que sale más abajo, efectivamente puede interpretarse de ese modo. ¿Ya? Sin embargo, después dice, quiero dejar en claro que no es una película diseñada para hablar después de nuestro mundo, o sea, para hablar de nuestro mundo después de los atentados del 11 de septiembre. Ya, vamos. Entonces dice, en cuanto a ello, entre la relación, Scott señala que, dado el contexto histórico, puede tener sentido actual. Sí, eso más o menos lo plantea porque deja abierta esa opción, aunque dice que puede ser coincidencia, ¿ya? O sea, que sería coincidencia si fuera así. ¿Fue creada para mostrar el mundo medieval? Sí fue creada por eso, pero eso no tiene nada que ver con el 11 de septiembre, así que chao. ¿Fue diseñada para simbolizar el mundo actual? No, él dijo ahí textualmente, ya quiero dejar claro que no es una película diseñada para hablar de nuestro mundo después de los atentados del 11 de septiembre, así que no. ¿Existió la intención de destacar esa relación? Para nada. Todo lo contrario, él dice que fue pura coincidencia. ¿Es una película sin connotación política? No alcanza, él no dice, no deja claro eso. No, él no afirma, eso también podría ser una inferencia que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Pero él no plantea que la película no tenga connotación política. Insisto, nosotros podríamos defender, podríamos inferir, pero acá te está preguntando por lo que Scott señala, no por lo que nosotros podemos inferir de lo que él dice. Por lo tanto, la única alternativa posible es la A. En la 15 pregunta, ¿a qué tipo de cine se refiere el redactor en la entradilla encabezamiento de la entrevista? Y vamos a esa parte que está al inicio y dice, tras revitalizar el género, a eso se refiere. Con Gladiador hace 5 años, Ridley Scott vuelve con El Reino de los Cielos a orquestar una superproducción histórica, esta vez situada en la época de las Cruzadas. Por lo tanto, entendemos que con género, haciendo correferencia, se refiere a producciones que se basan en épocas históricas. ¿Ya? A eso es. Y la que más, aquí, si ven en la alternativa,
dice a qué tipo de género y no está como el género de película histórica, no está. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que hacer también una interpretación de cuál de estas palabras, de cuál de estas categorías calza mejor con la película de época. Nos acordamos de Gladiador, por ejemplo. Entonces, por supuesto, no es ni surrealista, no puede ser documental tampoco porque eso es realista. Neorealista, como que se va por otro lado, dramático tampoco, que puede ser cualquier película que tenga cierto drama. No, por supuesto que la única que calza es épico, que tiene que ver con las epopeyas, con la cuestión heroica, y esa cuestión heroica es propia de las películas que están situadas en diversas épocas históricas. ¿Ya? Bueno, vamos con el texto 4 que habla, es una suerte de carta al director o tal vez una breve columna de opinión, no estamos totalmente claros de qué será, que habla acerca del problema de las pensiones, sobre todo el debate previsional en cuanto a cómo mejorar las pensiones de las mujeres, al menos ahí se centra ya. Vamos primero con las palabras, que es la primera es articulación y la segunda es contemplen. Vamos donde dice articulación y vemos, las pensiones está aquí, ¿cierto? Están estrechamente vinculadas con el mercado laboral. Por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales, ojo, una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social, ¿ya? Para que contemplen no solo la realidad de grupos sociales, etcétera. O sea, tiene que haber una mayor... ¿qué siento yo que aquí quiere decir, para no ocupar palabras de abajo? Tiene que haber una mayor comunicación entre las prácticas laborales, las políticas laborales y de seguridad social. O sea, entre las dos tienen que estar mejor coordinadas. Puede haber una mayor coordinación, ¿ya? Una mayor, habíamos dicho, comunicación, una mayor coherencia entre las dos, ¿ya? Correlación, alguien podría decir también. Entonces vamos viendo cuál de estas palabras. Fusión quiere decir unión, ¿cierto? No está diciendo eso. Tiene que decir que entre una y otra tiene que ver mejor articulación, no es lo mismo, ¿cierto? Ya, mayor conexión podría ser. Fusión y combinación son parecidas, así que no, para nada. Ya, mayor distribución entre las políticas laborales y seguridad social, no, porque no está diciendo que algo se debe distribuir entre ellas, que eso sería si uno dice mayor distribución. No se debe distribuir entre ellas, sino que tiene que haber mejor comunicación entre ambas, mayor coherencia para que se pueda lograr todo de mejor forma. Mayor ordenación, por eso debe haber una mayor ordenación entre las políticas laborales y de seguridad social. Podría ser, pero cambia un poco porque no está diciendo que están desordenadas, sino que están desconectadas. Eso es lo que está diciendo. Están desconectadas entre sí, por lo tanto, por supuesto que la que calza mejor y como que no hay mucho lugar a dudas en ello es la alternativa B. Después dice contemplen, y vamos viendo, dice que tiene que haber una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social para que contemplen no solo la realidad de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras, ¿ya? Y yo creo que aquí la palabra que al tiro viene como para reemplazar antes de ver la alternativa es como consideren, ¿cierto? Para que consideren no solo la realidad, ¿ya? Para que, no sé, para que observen, alguien podría decir, no solo la realidad de los grupos sociales, pero que a mucho mejor consideren. Y efectivamente es la que está, ¿ya? Para que comprometan, para que resuelvan, convengan, acuerden. No, para nada. O sea, yo creo que aquí no hay mucha duda porque lo que está diciendo es que hay que tomar en cuenta. Eso es lo que quiere decir. Ya para que tomen en cuenta no solo la realidad de los grupos sociales a lo largo del ciclo de la vida, sino también a las trabajadoras. Y eso, tomar en cuenta, es considerar, ¿ya? Así que estamos ahí. La 18 dice, según el emisor, para mejorar las pensiones de las mujeres, lo que habría que considerar es, y vamos a esa parte que lo destaqué por aquí en amarillo, en los dos amarillos del último párrafo, dice entonces que en el debate previsional, para mejorar las pensiones de las mujeres, ¿ya? Nos vamos a saltar todo lo que dice después porque dice que no hay que considerar solo la edad de retiro, sino que lo que hay que hacer es tomar medidas, ¿ya?, que contemplen el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas productivas no remuneradas y en situación desventajosa en el mercado laboral. Eso es lo que hay que hacer para mejorar las pensiones. Está literal ahí, textual, ¿ya? Y vamos a las alternativas y precisamente la alternativa D es literal eso. ¿Ya? Lo que habría que considerar es el reconocimiento de su aporte en trabajos no remunerados y de sus desventajas en el plano laboral. Es textual lo que está diciendo, no puede ser otra cosa, ¿ya? No es más que una alternativa, una pregunta de rastrear y localizar, nivel 1 de estrategias. La 19 dice, seleccione un título adecuado para el fragmento. ¿Ya? Este texto
Este texto que habla sobre el problema de la mujer, lo que está diciendo es que no hay que centrar los problemas de las pensiones, de las pensiones cuando se jubilan en las mujeres. Lo que dice es que no hay que considerar solamente la edad de retiro. No es ese el único tema que tiene que estar en el debate. ¿Ya? Tiene que estar también, tienen que considerarse también algunos otros aspectos. Y lo que principalmente dice es el caso de las mujeres, como se plantea acá, con menor educación, ya con trabajos informales, con trayectorias laborales interrumpidas. El caso de las mujeres con tareas productivas no remuneradas, con situación desventajosa. O sea, lo que está diciendo es que al momento de hablar sobre el debate previsional hay que tomar en cuenta algunas caras del problema que tal vez no están siendo observadas. Eso es lo que está diciendo. No está dando ninguna solución. ¿Ya? Entonces, por supuesto, lo que mejor calza para la definición es la alternativa A, porque está hablando del problema. ¿Cuál es el problema? El sistema de jubilación de la mujer. ¿Y qué es lo que ella plantea? Está diciendo, el autor o la autora está diciendo es, consideren estos puntos en la conversación. Eso es lo que está diciendo. Entonces, sistema de jubilación para la mujer, algunas consideraciones. No puede ser ninguna otra porque no habla de la edad de retiro de la mujer y el sistema de pensiones, no habla de los problemas de la jubilación, ni da una solución con ello, no habla de la actividad laboral de la mujer y sus implicancias, no es el tema central, habla de eso, pero no es el tema central. Ya, perjuicios para la mujer en su vida laboral y económica, o sea, habla de esto, sí, ya habla, pero no es lo central es la alternativa, sin duda alguna. ¿Ya? Después el último texto tiene que ver con un texto como que aparece en un periódico, ya va a aparecer en un periódico donde el autor eh, relata un poco, dice, esto es de la tercera cultura, ya, es un fragmento de un texto en el que el autor relata la historia de una novela perdida de María Luisa Bombal, que como se plantea acá es la mejor prosista chilena del siglo XX. Ya, y yo creo que no hay muchas personas que estén en desacuerdo con eso. La mejor prosista del siglo XX chilena. Y habla de una novela que se llama House of Mist, que es la única novela que escribió en inglés y que todavía no se ha editado en castellano y que por lo tanto es una novela perdida, ya como desconocida de María Luisa Bombal, que escribió La Niebla, perdón, La Última Niebla y La Mortajada son sus dos novelas más famosas. ¿Ya? Entonces vamos primero hay tres preguntas de vocabulario contextual: interés, editar y reminiscencias. Y vamos a interés, que está por aquí, y dice: la historia de la novela es peculiar de House of Mist y surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón. ¿Ya? Surge del interés de María Luisa Bombal por editar sus obras en el mercado anglosajón. Están las dos palabras ahí juntitas. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando interés. La historia de la novela es peculiar y surge del interés de María Luisa Bombal. ¿Qué quiere hacer? Ya vamos pensándola. Por el deseo, ¿cierto? Por el deseo de María Luisa Bombal. Incluso alguien podría decir por el, no sé, por el sueño. No sé si el sueño, es como mucho. Pero bueno, hay que buscar, pero a eso se refiere, ¿cierto? Se refiere a que ella estaba interesada, a que ella deseaba publicar un libro en el mercado anglosajón. Entonces vamos viendo por el ánimo, por el impulso, por el gusto, por el esfuerzo, por el anhelo, ¿cierto? Como que no hay lugar a duda porque es lo que ella quería, ¿ya? Eso es lo que ella quería, lo que ella anhelaba, lo que ella estaba interesada por hacer, por lo que ella deseaba, ¿ya? Así que no hay duda alguna. Y decíamos después, por editar sus obras en el mercado anglosajón luego de radicarse en Estados Unidos en 1944. ¿Y cuál es la que calza mejor ahí? Y sin duda la que calza mejor es publicar, porque eso es lo que ella quiere hacer al editar en el mercado anglosajón. Ya textualmente, no es que quiera exponer sus obras, que es muy distinto, no es reproducir, porque si fuera a reproducir, hubiera reproducido que es solamente copiar alguna obra en castellano, ya, lo mismo que imprimir, lo mismo que divulgar, como divulgar sus obras que ya estaban. Pero publicar significaba como escribir un libro específicamente para el mundo anglosajón, para el público anglosajón. Y eso implicaba editar un libro nuevo, ¿ya? Y un libro precisamente en la lengua inglesa. Después vamos con reminiscencias. Y en ese estamos acá.
¿ya? Y dice, escrita en inglés con la ayuda de su marido, el banquero francés Raphael de Saint-Feld, House of Mist es, según Bombal, una historia con reminiscencias de los cuentos de Hans Christian Andersen. ¿Ya? Reminiscencias. Lo que uno entiende acá es como, oh, qué raro, pero como con cierta, como que hay algo que evoca a los cuentos de Hans Christian Andersen. Hay algo que recuerda a los cuentos de Hans Christian Andersen. Eso es como lo que quiere decir, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos entender, a pesar incluso de no conocer la palabra, porque estamos entendiendo que Hans Christian Andersen es un escritor, entonces que hay como cierta influencia de su obra en esta novela, según eso es lo que deberíamos entender, ¿ya? Y precisamente nosotros podríamos estar entre dos, ya podríamos estar entre evocaciones o recuerdos, ya, porque replanteamientos no, como que está reminiscencias, replanteamiento es como reinterpretaciones, como si alguien le hubiera dicho, como que incluye reinterpretaciones de la obra de Hans Christian Andersen, ahí podría ser replanteamientos, pero no. Emulaciones es algo similar, es como imitaciones, emulaciones. Y no está diciendo eso, no está diciendo que hay imitaciones. Añoranzas es como un recuerdo, pero muy, muy emotivo, y no tiene que ver con ello. Ya no tiene que ver con la emoción, sino con las características empíricas. Entonces vamos con recuerdos. Una historia con recuerdos de los cuentos de Hans Christian Andersen y es demasiado literal. Eso es lo que pasa, ¿no? Uno dice una historia con recuerdos de los cuentos de Hans Christian Andersen, como que está diciendo que tal vez tomó un personaje, tal vez hubo una relación intertextual, como algo, como una parte de una historia y ella la continuó, ¿ya? Y no está diciendo eso, está diciendo que con reminiscencia es algo más ambiguo, algo que te recuerda ambiguamente a Hans Christian Andersen. Por lo tanto, sin duda alguna, la que mejor calza es evocaciones, ¿ya? Lo evoca, lo llama. Después hay un fragmento acá y dice a qué elementos textuales se refiere respectivamente los pronombres subrayados en el segmento anterior, ¿ya? Y los pronombres subrayados son: llevó a los editores a exigirle que los convirtiera en novelas de por lo menos 200 páginas, como le contó. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿ya? La brevedad de sus relatos y particularmente la última niebla llevó a los editores a exigirle, ¿a quién? A María Luisa Bombal, ¿cierto? A esta que está aquí. Eso es lo primero, ¿ya? A exigirle a ella que los convirtiera, ¿a qué? La brevedad de sus relatos y particularmente que los convirtiera en novelas. A sus relatos, ¿ya? De por lo menos 200 páginas, como le contó, ¿a quién le contó? A la profesora de literatura, Lucía Guerra Cunningham. Entonces, en orden debería ser María Luisa Bombal, sus relatos y Lucía Guerra Cunningham, que es precisamente lo que dice la alternativa A. No hay ninguna duda que tiene que ser esa, ¿ya? Después vamos en la otra. ¿Cuál es el misterio que se menciona en el párrafo 1? Vamos al misterio del párrafo 1 y aquí está la palabra misterio, ¿ya? Deseo informar al lector que a pesar de que es un misterio sin un asesinato. Ojo que está entre comillas. Y dice, así inicia María Luisa Bombal la introducción a House of Mist, la única novela que se escribió en inglés y que a 60 años de ser publicada en Nueva York permanece inédita en castellano, ¿ya? Vamos después a la pregunta, volvemos y dice, ¿cuál es el misterio que se menciona? La obra de House of Mist inexplicablemente no ha sido traducida al castellano para nada, porque ojo que ella, esta es una cita, entendemos que es una cita, ¿ok? Por lo tanto, está hablando de un misterio que pasa dentro de la novela. Así que no tiene nada que ver con eso. Se desconoce por qué la película basada en la novela nunca se filmó, también porque no es un misterio que hable de la película, ¿ya? El relato está extrañamente perdido en Estados Unidos, insisto, no, tampoco. El texto en inglés es inusual, no. O sea, la única opción por todos lados es la E, porque lo que tiene que ver es una cita como empieza la novela. Por lo tanto, obviamente que el misterio del que trata tiene que ver con la propia trama de la novela y no con algo, no con todo lo que la rodea, que es el tema de que nunca se filmó, de que es la única novela en inglés, de que nunca se tradujo en castellano, son otras cosas, ¿ya? Ahora, esto pregunta, ¿cuál es la opción que resume adecuadamente el contenido del párrafo 2? Y tenemos que ir al párrafo 2. Y dice, House of Mist es una suerte de eslabón perdido, desconocido en la obra de la mejor prosista chilena del siglo XX, publicada por el sello Farrar, Straus Giroux en 1947. Tuvo una buena recepción en Estados Unidos y los estudios Paramount compraron los derechos para llevarla al cine, pero extrañamente nunca ha sido traducida, ¿ya? Y vamos a las alternativas. Dice,
A pesar de haber sido publicada con éxito en Estados Unidos, House of Mist nunca fue editada en español. Eso puede ser, ¿ah? Porque decíamos, literalmente el texto dice que fue publicada en Estados Unidos, que tuvo buena recepción, ¿ya? Y que nunca ha sido traducida al español, ¿ya? Así que sí, puede ser. Después dice, eh, nunca se tradujo al español y después de ser publicada la novela se perdió. Jamás se dijo eso. Dado el éxito de la novela, Paramount compró sus derechos y con eso se perdió la posibilidad de traducir. Jamás se dijo que porque Paramount compró los derechos no se puede traducir. Jamás. El interés por la edición en español de House of Mist se perdió completamente por la dificultad de su traducción. Jamás. No se dijo tampoco. La editorial esta nunca se interesó por traducir la novela de House of Mist al español. Jamás se dice. Ya, menos se dice en el párrafo 2, así que no puede ser otra que la A. ¿Cuál es la relación establecida en el fragmento entre House of Mist y por quién dobla las campanas? Vamos a esa parte que creo que la destaqué aquí. Sí, dice. Hay que leer el quinto párrafo. Fue así como el productor de Paramount Pictures, Hal Wallis, responsable entre otros de los largometrajes de Casablanca, compró los derechos cinematográficos de la novela en $125,000. A modo de comparación, en 1940, Paramount había adquirido los derechos de Por quién dobla las campanas de Ernest Hemingway en $136,000. Hasta entonces, el precio más alto pagado en Hollywood por una obra literaria. No obstante, como muchos otros proyectos, la película nunca se filmó. ¿Ya? Entonces, al tiro nosotros entendemos por qué está hablando de Por quién dobla las campanas, porque lo está comparando y dice a modo de comparación. Por eso lo menciona. ¿Y cuál es el punto de comparación? El precio. Porque House of Mist fue comprado en $125,000, ¿ya? Y dice a modo de comparación, la película por la cual más plata se había pagado eran $136,000, o sea, un poco más nomás, ¿ya? Entonces, las alternativas son, bueno, la pregunta es cuál es la relación que se establece y dice, ¿la empresa Paramount Pictures compró los derechos de ambas novelas? Sí, sí, pero no es la relación que se está haciendo, ¿ya? La película de Hemingway tampoco se filmó, jamás se dice que no se filmó o que se filmó. El alto precio pagado por Paramount, ahí está, ¿ya? Los derechos de ambas novelas fueron comprados en la década de los 40, no. De hecho está por ahí la fecha en que lo compraron, no me acuerdo ahora, pero es posterior, ¿cierto? No me acuerdo. O parece que ni sale la fecha de cuando lo publicó, pero al menos en este párrafo no sale cuando Paramount compró los derechos. ¿Ya? ¿Cuándo? Entonces, pero sí que no es el punto del tema de los 40. ¿Ya? Después vemos la película de House of Mist nunca se filmó en castellano. Nah, nunca se filmó. Ya, así que no, estas no pueden ser, así que por supuesto que el punto de comparación de las dos no es solo que la haya comprado Paramount, sino que Paramount pagó un alto precio por los dos. Ese es el punto de comparación. Vamos, el enunciado entre comillas en el párrafo 1 es y ese ya lo habíamos leído y habíamos dicho de hecho que es una cita, no puede ser nada más, porque dice, así comienza, dice, bueno, sale la cita y dice, así comienza la introducción de House of Mist de María Luisa Monbel. Es una cita. ¿Ya? Y aquí es donde podemos estar un poco en discusión, podríamos plantear, y yo creo que por descarte nomás tiene que ponerse la alternativa. Lo que pasa es que este texto, uno podría decir que es una crónica, solamente que pasa que las crónicas tienen que ser más actuales. Una crónica es una suerte de noticia, un poco menos desarrollada, un poco más desarrollada que una noticia, pero tiene que tener cierta actualidad. Entonces por eso es que uno la podría eliminar, porque además que no es que haya pasado algo, como que una crónica es como cuando pasa algo y aquí no pasó nada, o sea, simplemente está hablando de algo. No es una reseña porque no hace una crítica de la novela. No es una columna ya que no hay columna, no hay opinión. En el comentario tampoco hay opinión, por lo tanto, por descarte, uno debería decir que un artículo. Ahora, ¿qué es un artículo? Es cualquier tipo de texto que está en un diario. Y lo que nosotros sabemos es que está en un diario. Entonces, por descarte, como que deberíamos pensar que es eso. ¿Ya? Y eso es, chicos. Esa es la revisión. Me parece que me quedó un poco largo el video. Me disculpo por ello. ¿Ya? Pero están las 28 preguntas completas. Espero haber sido claro. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda lo podemos conversar en clase. ¿Ya? Los dejo. Que estén muy bien. Que tengan, si esto lo ven antes del 18, que tengan un feliz 18. Si lo ven después, que hayan tenido un feliz 18. Muchos cariños a todos.